Desde el principio, las cosas no salieron como Olga había esperado. Primero, aquella mañana, el clima era terrible, la nieve caía intermitentemente. Lo más preocupante fue que la dueña del piso los echó a ella y a su hijo. Deja de quejarte y de llorar, Olga. Recoge tus cosas y vete. Llevas un año viviendo aquí sin pagar nada. He sido buena contigo, pero incluso mi paciencia tiene un límite. Debo darle este lugar al hijo de mi amiga. Voy a traer a un joven, y yo, una mujer en la flor de la vida, necesito disfrutar de mi tiempo con él, dijo Marina Afanasievna, mientras sacudía su barbilla y se colocaba un mechón de su cabello rubio detrás de la oreja. Olga, sorprendida por la situación, pensó, ¿cómo puede decirme todo esto si no hay ni un ápice de verdad en sus palabras? Cuando se mudó al piso, estaba en un estado tan deplorable que era imposible mirarlo sin querer llorar. Tía Marina, ¿cómo pretendes que salga con mi hijo en este frío? Por favor, déjame quedarme hasta el día 5. Después me iré con mi padre. No tengo dinero ahora mismo. He pagado todas las facturas puntualmente y hasta he hecho reparaciones en el dormitorio, suplicó Olga. Pero Marina no cedió. No, qué descarada eres. Mascaya me advirtió que no debería dejarte quedarte. Haz las maletas y vete, o llamaré a la policía y les diré que invadiste mi casa. Mi casa y mi oro, agregó con tono amenazante. ¿Qué oro, Marina? No tienes nada, ni siquiera un anillo de boda, solo bisutería. Tú misma me lo dijiste, respondió Olga entre sollozos. Marina, con la barbilla en alto, no mostraba ningún signo de compasión. Olga temía que, si hubiera estado sola, ya habría cedido y se habría marchado a una estación de tren. Pero con su hijo, la situación era diferente, no podía sobrevivir así. Aún en medio de la desesperación, Olga intentaba mantenerse firme por su pequeño. Compadécete, al menos, de Aliosa. Se va a resfriar en la calle, va a enfermar, imploró. ¿Con quién tuviste un hijo, querida? Ve a llorarle a él. Ya has perdido la vergüenza. Rápido, recoge tus cosas y lárgate de aquí. Si no, llamaré a la policía. No eres nadie, solo una vagabunda que acogí en mi casa, replicó Marina Afanasievna con una contundencia que resultaba imposible de contradecir. Olga, al borde de las lágrimas, entendió que no tenía escapatoria. Siempre había visto a Marina como una persona maravillosa, incapaz de actuar de esa manera, pero ahora se daba cuenta de que probablemente se había equivocado. Desesperada, corrió a la habitación de su hijo y marcó el número de Galina, una amiga con la que trabajaba en un restaurante de comida rápida. La tía Marina nos está echando del piso. Dice que va a traer al hijo de una amiga. No sé qué hacer, le confesó entre lágrimas. No sé qué hacer. Quizás mañana pueda llamar a algún centro de ayuda para que nos acojan por al menos un día. Qué situación tan miserable, depender de la caridad para saber dónde terminarás. Esa vieja está loca, una verdadera bruja. Todo lo que hice por ella, las reparaciones, y ahora esto. Recuerda que esta vez ni siquiera tengo las llaves del piso de mi vecino. No llegaré hasta mañana por la noche. Tal vez necesites algo de dinero. Lo transferiré para el hotel, y también para el taxi, hasta que llegue mañana. Con eso será suficiente, y luego veré qué hago cuando regrese a casa. Oh, espera, ni siquiera puedo volver a casa. Serga viene después del vuelo, dejó a su mujer y dijo que vendría con. Bueno, lo resolveremos mañana. Te haré la transferencia ahora. No te preocupes, Gal. Muchísimas gracias, susurró Olga, apagando el teléfono. Mientras preparaba una bolsa con algunas de las cosas de Liosa, las lágrimas comenzaron a brotar, incapaz de comprender cómo una persona podía ser tan cruel. Tía Marina, quien se había convertido en la madrina de su hijo al nacer, ahora los echaba a ambos a la calle en un clima tan gélido. Las lágrimas seguían rodando por sus mejillas mientras la estricta casera, que se erigía en una figura autoritaria, vigilaba cada movimiento. A pesar de todo, Olga logró calentar algo de gachas y alimentar a Liosa, quien, sentado en el sofá, no entendía nada y no sabía lo que les esperaba. Olga se consideraba a sí misma una mala madre,
una persona terrible por no haber sido capaz de protegerlo. Vamos a dar un paseíto, murmuró sollozando, mientras cerraba la cremallera de la bolsa con las cosas más necesarias. Estaba tan apresurada que apenas pudo recoger todo lo imprescindible. Tía Marina se aseguró de que no se llevaran nada que no les perteneciera, aunque toda la ropa de cama, los cuadros y las alfombras los había comprado Olga. Pero no tenía sentido llevárselos, no había lugar donde ponerlos. Quizás su madre tenía razón cuando la llamaba tonta y sin carácter, incapaz de valerse por sí misma. Pero, ¿qué podía hacer en esa situación? La verdad es que la tía Marina no tenía pruebas de nada, pero cualquier policía se pondría del lado de la casera. En la calle, con la bolsa en el cochecito, Olga no podía dejar de revisar si ya había llegado la transferencia de Galina. Pero el dinero aún no estaba disponible. En cualquier hotel, les habrían dejado entrar solo si pagaban por adelantado. Mientras caminaba sobre el hielo, Olga resbaló y casi cae. Maldijo en silencio, recogió el cochecito y miró hacia el cielo. El viento, por suerte, había amainado. Todo estaba tranquilo y en paz, al menos gracias al clima. Si hubiera sido una tormenta de nieve, se habrían congelado en cuestión de minutos. Pensando en eso, Olga trató de recordar a quién más podía llamar para pedir ayuda. El teléfono móvil se le cayó de las manos heladas cuando Liosa empezó a llorar de frío. Deslizándose por el hielo, el aparato rodó hasta la carretera. Olga miró a su alrededor y, al no ver ningún coche, dejó el cochecito junto a la valla metálica y se apresuró a salir a la calzada para recuperar el teléfono. De repente, se oyó un chirrido de frenos y una luz brillante la cegó. Miró horrorizada el teléfono, o más bien, lo que quedaba de él después de que el coche lo aplastara, dejándolo reducido a un montón de piezas de cristal y plástico esparcidas por el suelo. ¿Dónde te crees que vas a tirarte bajo las ruedas, loca?, gritó una voz masculina agradable. Olga levantó la vista lentamente hacia su salvador. No sabía de dónde había salido ese conductor, casi como si hubiera aparecido de la nada, pero ahora no tenía un teléfono para contactar a Galia ni dinero para pagar el hotel. Las lágrimas que había logrado contener hasta ese momento comenzaron a fluir sin control, y el llanto se convirtió en una rabieta. Lo siento, dijo Olga, intentando calmarse un poco. Es que no sé qué hacer. Estoy desesperada. El hombre, que parecía cansado pero hablaba con un tono despreocupado, le preguntó, tal vez pueda acompañarla a su casa. A lo que Olga respondió, abatida, no, gracias. Mi hijo y yo no tenemos a dónde ir. ¿Sabe de alguna organización benéfica donde podamos refugiarnos por un tiempo? No tengo casa, y tengo mucho miedo por el bebé. Deja de llorar, que con este frío te vas a enfermar. Vamos a un café a tomar un té caliente, y me cuentas todo, dijo el hombre. Olga, recordando las pocas monedas que tenía en el bolsillo, pensó que tal vez podría alquilar una cama en un hostal, pero no tenía dinero para un café. No puedo aceptar tu ayuda. No te estoy pidiendo dinero, te estoy invitando. Si el bebé empieza a llorar, los dos pueden enfermar, y eso sería lo menos grave que podría pasar. El hombre poseía una increíble aura de seguridad que la hizo obedecer, y Olga finalmente cedió, asintiendo. Se dio cuenta de que él tenía razón, realmente necesitaban un lugar donde refugiarse, aunque solo fuera para calentarse. El desconocido la ayudó a subir el cochecito por los escalones de la entrada, y pronto estuvieron en la cálida y acogedora sala del café. Las luces de las guirnaldas que colgaban del techo recordaron a Olga su infancia, una época en la que no había problemas, cuando sus padres aún vivían juntos y tenían una familia de verdad, una familia que se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos. Sollozando, miró a su hijo, que dormía plácidamente y abrigado. Rápidamente desabrochó el cierre de su mono para que no sudara. El desconocido tenía una voz cálida y profunda que resonaba con una serenidad que hizo que Olga se estremeciera. Gracias. No hace falta. Estamos bien. Come tú, nosotros solo nos sentaremos aquí para hacer compañía y entrar en calor. Intentó rechazar la oferta, pero él no estaba dispuesto a aceptarlo. No, no funcionará así. Si tú no lo pides, yo lo elegiré por ti. ¿Te gusta el cacao con malvaviscos?, preguntó mientras la miraba con esos penetrantes ojos azules que irradiaban una inexplicable calidez,
la misma que solía asociar con la magia de la Nochevieja. Sí, supongo que sí, respondió ella encogiéndose de hombros modestamente. También me encantan los hojaldres de manzana y canela, añadió con un tono casi tímido. Perfecto, entonces pediré cacao y hojaldres. ¿Y para el niño? No sé qué edad tiene, pero tal vez debería recibir algo especial, dijo él, mirándola con genuina preocupación. Liosa tiene 1 año y medio. Tengo puré de pollo en la bolsa, contestó Olga apresurándose a abrir la cremallera de su bolsa, pero la cremallera parecía haberse atascado, y el intento de abrirla solo empeoró las cosas. La desesperación la invadió de nuevo, y sintió como si el mundo se derrumbara a su alrededor. ¿Qué tipo de madre soy? No puedo ni siquiera alimentar a mi propio hijo, pensó para sí misma, reprimiendo las lágrimas. No te preocupes, te ayudaré, dijo el desconocido con una sonrisa tranquila mientras se inclinaba hacia la bolsa y, con un movimiento rápido, logró arreglar la cremallera. No durará mucho, pero al menos por ahora funciona, añadió con una sonrisa tranquilizadora. Olga asintió agradecida mientras él llamaba a una camarera para hacer el pedido. Cuando la camarera llegó, Olga le pidió una taza de agua hirviendo para calentar el puré de Liosa, y la joven, con una gran sonrisa, se apresuró a la cocina. Me llamo Sergei, se presentó finalmente el desconocido. Gracias, murmuró Olga, todavía atrapada en sus propios pensamientos, sin poder procesar del todo lo que estaba ocurriendo. Olga, ¿verdad? Encantado de conocerte. Ahora dime, ¿cómo fue que acabaste en la calle en una noche tan fría y con un niño pequeño? ¿Tu marido te echó de casa?, preguntó Sergei con un tono que combinaba preocupación y curiosidad. Olga dejó escapar un suspiro, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Nunca he tenido marido, respondió con amargura. Supongo que, al menos, es un consuelo no ser llamada divorciada, añadió con una sonrisa triste que dejó un sabor amargo en su alma. No tengo marido, fue otra cosa. Cuando me quedé embarazada de Liosa, estaba haciendo prácticas en una gran empresa. Entonces llegó la defensa de mi diploma. Yo no era yo misma. No me aceptaron para ningún trabajo después de la graduación porque ya se me veía la barriga. Nadie quería contratar a una empleada que pronto se iría de baja por maternidad, continuó Olga, dejando que las palabras fluyeran. Alquilé una pequeña habitación en una residencia y entonces nació Alexei. No sé por qué te cuento todo esto. Probablemente no debería, pero, me siento un poco mejor al hablar de ello, confesó mientras una leve sensación de alivio la envolvía. Al principio, Liosa era un bebé tranquilo, y eso me ayudó. Conseguí inscribirlo en una guardería. Pero cuando empezaron a salirle los dientes, todo cambió. Lloraba día y noche. No podía dormir, no podía ir a trabajar, y por el ruido, nos echaron de la residencia, añadió con un suspiro cargado de frustración. Entonces, la tía Marina, una conocida, se ofreció a ayudarnos. Nos alojó en un pequeño piso que había heredado de su abuelo alcohólico. No era el mejor lugar, pero al menos teníamos un techo sobre nuestras cabezas. Arreglé el lugar por mi cuenta, hice reparaciones, pagué las facturas, y hasta ayudé a la tía Marina a renovar su propio piso. Pero, de todos modos, nos echó. Ni siquiera nos dio tiempo para encontrar otro lugar donde quedarnos, dijo Olga mientras las lágrimas volvían a asomarse en sus ojos, traicionando sus intentos de mantenerse fuerte. La camarera llegó con el pedido, y al ver la tristeza de Olga, le ofreció un pañuelo con una mirada de compasión. Era evidente que la joven había escuchado parte de la historia y se conmovió. Olga aceptó el pañuelo con un agradecimiento mudo, secando sus lágrimas mientras intentaba recomponerse. Mi amiga prometió transferir dinero para un hotel, pero no llegará hasta mañana. Ni siquiera estoy segura de si ya lo hizo. Tendré que pararme en un cajero y esperar a que llegue el dinero, dijo, su voz temblando por la incertidumbre. No puedo dejar que tú y el bebé pasen la noche en la calle, respondió Sergei con determinación. Tomemos el cacao ahora y luego veremos qué hacemos. Yo también acabo de llegar a la ciudad, pero no estoy listo para volver a casa. Podemos quedarnos en un hotel esta noche y mañana veremos qué hacer. Dicen que la mañana trae nuevas esperanzas, añadió con una sonrisa tranquilizadora.
Olga apretó la taza de cacao entre sus manos, sintiendo el calor reconfortante que irradiaba. Sus ojos se fijaron en el rostro de Sergei, un hombre que acababa de conocer. Las dudas y el miedo revoloteaban en su mente. ¿Debería confiar en él? Pero cuando recorrió con la mirada sus facciones suaves, sintió una extraña familiaridad. No sabía de dónde, pero parecía haberlo visto antes. Después de meditar un poco sobre la propuesta de Sergei, Olga se dio cuenta de que no tenía otra opción mejor. Con un niño pequeño a su cargo, debía aceptar la ayuda. Si él pagaba el hotel, ella le devolvería el dinero después. No podía dejar que su orgullo se interpusiera en el bienestar de su hijo. Está bien, dijo finalmente. Acepto. Sergei demostró la pureza de sus intenciones al reservar 2 habitaciones separadas en el hotel. No insistió en acompañarla, y Olga se lo agradeció internamente. Mientras observaba la fruta que el hotel ofrecía como cortesía a sus huéspedes, no podía evitar pensar en el costo de una habitación así. Sin embargo, decidió que haría un trato con Sergei y le devolvería hasta el último céntimo cuando volara de regreso con su padre y consiguiera trabajo allí. Buenas noches, Olga. Descansa bien, y mañana por la mañana pensaremos en qué hacer a continuación, dijo Sergei amablemente. Gracias, Sergei. Buenas noches, respondió Olga, sintiendo una mezcla de alivio y cansancio. Estando a solas con Liosa, finalmente pudo relajarse un poco. El niño se durmió rápidamente, sin pedir nada ni ser caprichoso, lo que le proporcionó un raro momento de paz. Después de tomar una ducha, Olga se puso la bata blanca del hotel y se tumbó en la suave cama, pero el sueño no llegaba. Su mente no dejaba de darle vueltas a lo que debía hacer a continuación. Pensó en la posibilidad de ir a casa de su amiga Galina esa misma noche, pero Galina le había mencionado que un hombre se había mudado con ella, lo que complicaba las cosas. Tampoco podía cambiar los billetes de avión para regresar a casa de su padre, ya que había tomado el siguiente vuelo más cercano. Además, no estaba segura de poder llevarse bien con la nueva esposa de su padre, quien llevaba tiempo mostrando reticencia en aceptar a Liosa. Sin poder evitarlo, su mente volvió a Sergei. Algo en él le resultaba extrañamente familiar, aunque no lograba recordar si lo había visto antes. Tal vez había cruzado su camino en algún momento, pero no podía precisar cuándo. Pensando en esto, finalmente se quedó dormida, aunque fue un sueño ligero y perturbado. A la mañana siguiente, unos golpes en la puerta la despertaron de su inquieto descanso. Liosa seguía durmiendo profundamente en la cama, y Olga no tenía idea de qué hacer. Los médicos le habían dicho que todo estaría bien, pero la preocupación seguía presente en su mente. Se levantó rápidamente, todavía algo desorientada, y se apresuró a abrir la puerta. Allí estaba Sergei, ya vestido con un jersey rojo con copos de nieve y unos vaqueros abrigados. La miró con una sonrisa cálida mientras sostenía 2 tazas de café en vasos de papel y una bolsa azul oscuro en la otra mano. Buenos días. ¿Conseguiste dormir un poco?, preguntó Sergei con amabilidad. Buenos días. Sí, algo pude descansar, gracias a ti, respondió Olga, sonriendo tímidamente. Si el niño sigue dormido, puedo volver más tarde. No hay problema, pasa. Si Liosa quiere dormir, que lo haga. No podrías despertarlo ni con una pistola, bromeó Olga mientras daba un paso atrás para dejar entrar a Sergei en la habitación. Al pasar junto al espejo que colgaba en la pared junto a la puerta, Olga se horrorizó de su propio aspecto. Su cabello desgreñado y todavía húmedo, combinado con los moratones bajo sus ojos, le daban un aire desaliñado y agotado. Además, vestía solo la bata de hotel. Se sintió incómoda, pero intentó no dejar que eso la afectara. Sergei se dirigió a la mesa junto a la ventana, donde había un plato de frutas, y se sentó. ¿Tomas café o aún estás amamantando?, preguntó Sergei con una sonrisa amigable. Olga se sintió un poco avergonzada y negó con la cabeza. No, Liosa dejó de amamantar a los 8 meses, respondió, apartando la mirada y tartamudeando un poco. Intentó recomponerse y calmarse, pero no podía evitar sonrojarse frente a este hombre al que apenas conocía. Te traje un regalito, dijo Sergei, colocando la bolsa azul sobre la mesa y observando a Olga con una mirada amable.
Sergei le entregó el paquete con una sonrisa suave. ¿Qué es esto?, preguntó Olga, sorprendida. Al abrirlo, se encontró con una caja que contenía un teléfono nuevo. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras lo sostenía. Por mí y por Alyosha, me temo que el precio de tanta bondad podría ser demasiado alto, pensó, pero antes de poder decir algo, Sergei la interrumpió. No te pido nada a cambio, Olga. Solo quería ayudarte. Además, tengo una tarjeta SIM nueva aquí. Si la necesitas, úsala. Si no, me la devuelves cuando recuperes la tuya, dijo con calma. Olga se secó las lágrimas que habían empezado a formarse en sus pestañas y esbozó una sonrisa agradecida. Muchas gracias. Pensaba que ya no quedaban personas desinteresadas en el mundo. Me has dado un poco de paz, dijo con sinceridad. A pesar de sus palabras, no pudo evitar mirar a Sergei con cierta duda. Temía que, en cualquier momento, él pudiera pedir algo a cambio de su generosidad, quizás incluso insinuar que pasara la noche con él. El mero pensamiento la hizo temblar. En ese instante, Alyosha se despertó y Olga corrió hacia él como si hubiese recibido una descarga. Al sostener a su hijo en brazos, trató de calmar sus miedos internos, preparándose para lo que temía escuchar. Pero Sergei rompió el silencio antes de que su ansiedad creciera más. Mi petición es bastante inofensiva, si me permites decirlo, dijo con una sonrisa tranquilizadora. Si te parece bien, podríamos bajar al buffet del hotel. Está incluido en el precio de la habitación. Y, mientras comemos, puedo contarte un poco sobre mi historia. Olga parpadeó, sorprendida por la simplicidad de su propuesta. Buffet, pensó, sintiendo que quizás había malinterpretado la situación. Asintió con cautela. Si me dejas jugar un rato con el bebé, puedes tomarte tu tiempo para cambiarte y asearte, sugirió Sergei con amabilidad. Olga lo miró con sospecha, su instinto protector activado. Pero Sergei, al percatarse de su reacción, levantó las manos en señal de rendición. Oh, si prefieres, vuelvo en media hora. Así tendrás tiempo para prepararte tú y Alyosha, dijo con una sonrisa amable. Ella asintió, aliviada por la alternativa, y Sergei salió de la habitación con una despedida cálida. Mientras lo veía irse, Olga no podía evitar reflexionar sobre cómo este hombre, que apenas conocía, había hecho tanto por ellos. No puede ser todo desinteresado, pensó, aunque rápidamente descartó el pensamiento, reconociendo que sería injusto dudar de él después de todo lo que había hecho. Decidida a no hacerle esperar, le dio a Alyosha una de sus galletas favoritas para mantenerlo entretenido mientras ella se preparaba rápidamente. Se duchó, se cambió, y antes de darse cuenta, ya estaban listos. Unos minutos después, se encontraron sentados en el restaurante del hotel, frente a frente con Sergei. Aunque intentaba mantener la calma, Olga no podía evitar sentir un leve temor que la envolvía. La incertidumbre de lo que podría suceder a continuación pesaba en su mente. Alyosha, ajeno a las preocupaciones de su madre, agitaba alegremente una cuchara sobre su plato de gachas. ¿Quieres que mamá te dé de comer?, le preguntó Olga con una sonrisa maternal, intentando enfocar su atención en su hijo mientras trataba de relajarse. Olga no protestó, solo frunció el ceño mientras observaba a Alyosha, quien estaba concentrado en su plato de gachas. El niño mostraba una sorprendente independencia para su edad, lo que preocupaba y al mismo tiempo aliviaba a su madre. Sergei notó su expresión y asintió. Sí, la única alegría en la vida de su mamá, comentó con una sonrisa, tratando de aliviar la tensión. No quiero que te pongas nerviosa, continuó. Tienes todo el derecho a negarte. No te estoy exigiendo nada, pero sentí que, aunque nos conocimos ayer, hay algo entre nosotros. Tú necesitas ayuda y yo, bueno, necesito una novia. Los ojos de Olga se abrieron de par en par. Se quedó mirando a Sergei en silencio, sin entender del todo lo que él estaba proponiendo. ¿Una novia? ¿Como que no habrá intimidad ni nada más?, preguntó, aún más confundida. Nada extra, repitió Sergei con tranquilidad. Tal vez solo un par de muestras de cariño. La declaración la dejó aún más perpleja, pero antes de que pudiera procesarlo del todo, Sergei continuó hablando,
como si necesitara desahogar algo que llevaba tiempo guardado. Vivo en otra ciudad, pero cada año vengo aquí para celebrar la Nochevieja con mi familia. Hace un tiempo conocí a una chica maravillosa, o al menos eso pensé en su momento. También tiene un hijo. Les prometí a mis padres que iríamos juntos a celebrar el Año Nuevo. Pero un día llegué temprano a casa y la encontré con su exmarido. No sé qué clase de amor extraño era ese, pero puedo perdonar cualquier cosa excepto el engaño. Katia, mi prometida, me suplicó que la perdonara, que nunca volvería a suceder. Pero no podía soportarlo. Y cuando intenté hablar de romper, ella se fue con su hijo y dijo que había decidido volver con su ex. Olga escuchaba atentamente, sintiendo una mezcla de compasión y desconcierto. Todo esto sucedió justo antes de mi vuelo, continuó Sergei. No tuve tiempo de contarles a mis padres que habíamos terminado, y ahora esperan que llegue con ella. No quiero volver a decepcionarlos. Sé que mentir no es la solución, pero, ¿crees que sería mejor engañarlos? Olga frunció el ceño, sintiendo que la situación era demasiado complicada. ¿Y si los padres de Sergei la reconocían? Después de todo, vivían en la misma ciudad. La idea de fingir ser alguien que no era le parecía incorrecta. No creo que nos hayamos visto antes, dijo Sergei, leyendo sus pensamientos. Mis padres suelen quedarse en casa o ir al teatro y a exposiciones. No creo que tengamos los mismos intereses. Eres una chica tan joven, Olga. Pero si te preocupa, puedo mostrarte fotos de ellos. Olga miró las fotos que Sergei le enseñó. Era una pareja simpática y cariñosa. La imagen le trajo recuerdos dolorosos de una época en la que ella también había tenido una relación amorosa y amistosa. Su corazón se apretó al pensar en lo que podría salir mal. ¿Y si la mentira se descubría? No podía mentir, era algo que le pesaba en el alma. No te preocupes, Olga. Nadie sospechará nada, insistió Sergei con suavidad. No tienes nada de qué preocuparte. A pesar de sus palabras, Olga seguía sintiendo una inquietud en el fondo de su ser. La propuesta de Sergei era tentadora, pero también arriesgada. Así no tendremos que fingir, Olga, dijo Sergei, con un tono que mezclaba la certeza y la esperanza. Olga lo pensó. Mentir no estaba bien, lo sabía, pero Sergei la había salvado en un momento crucial y quería agradecérselo. Además, le daba la oportunidad de pasar un tiempo en algún lugar seguro antes de su vuelo, lejos de la fría soledad de los centros comerciales y las compras innecesarias. El hombre había insinuado sutilmente que tenía una buena posición económica, y aunque Olga no se ofendió por sus palabras, no podía evitar sentirse algo fuera de lugar. Su apariencia y la de Liosa contrastaban con la imagen que Sergei proyectaba, pero necesitaba un respiro. Así que le pidió un poco de tiempo para recuperarse y hacer una llamada. Volvieron a la habitación, y mientras Liosa se preparaba para una siesta, Olga rápidamente marcó el número de su amiga Galia, que afortunadamente recordaba de memoria. Te escucho, respondió una voz familiar al otro lado de la línea. Hola, Galochka, soy yo, Olia, susurró, acercándose a la ventana para no despertar a su hijo. Sabía que durante el día, Liosa dormía ligero y no quería arriesgarse a que se despertara. ¿Te das cuenta de que anoche casi me vuelvo loca? La voz de Galia resonaba con una mezcla de preocupación y enojo. Me dijiste que te iban a echar a la calle y luego desapareciste. ¿Cómo llamas a eso, Olga? Iba a llamar al hospital y a la morgue, incluso al comandante. ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? Ayer un coche hizo rodar mi teléfono por el asfalto. Pero ese no es el punto, yo no soy el punto, dudó Olga, sabiendo que su historia sería difícil de creer. Creo que estoy en problemas. ¿Dónde estás, Olga? Galia insistió, su voz cargada de preocupación. Mi vuelo fue pospuesto por el clima. Mi hermano me pidió que me quedara, pero llamé a una amiga, es una buena mujer y te acogerá. Te daré la dirección. No tengas prisa, Gal. El asunto es que creo que encontré un techo bajo el mismo cielo, pero acepté hacer el papel de novia de un millonario. Hubo un silencio en la línea antes de que Galia estallara en carcajadas. Olga. Eso solo pasa en el cine.
¿Has conocido a un millonario? ¿Vas a celebrar la Nochevieja con su familia? Tiene sus fotos, ¿verdad? Enséñame lo guapo que es. Avergonzada, Olga contestó en voz baja. Es guapo. Oh, amiga. Galia se burló. Tienes que enseñarme cómo es. ¿Es un príncipe encantador? No exageres, dijo Olga, sonriendo ligeramente. No voy a seducirlo, y no necesito millonarios. Nunca he tenido la intención de casarme por conveniencia. Desde pequeña he soñado con un amor grande y puro, aunque sé que la sociedad actual parece más inclinada a formar familias por interés. Galia soltó un resoplido. ¿Y a quién quieres? ¿A un genio de la informática? Preguntó con desdén. El corazón de Olga se estremeció al recordar al hombre que una vez la había encandilado con su encanto y la hizo enamorarse perdidamente. A primera vista, Sergei la hizo enamorarse de él sin memoria, para luego salir de su vida con la misma rapidez que había entrado, como un programador de ordenadores que desaparece de repente. Gal, tengo a Liosik. Él es el hombre más importante de mi vida, dijo Olga con una sonrisa. Está bien, descansa. Gracias por tu ayuda. Si tienes tiempo, te devolveré el dinero. Gracias por todo. Escucha mi consejo, amiga, respondió Galia. Aprovecha el momento mientras esté caliente. Estoy esperando una foto tuya. Olga sonrió y apagó el teléfono. Durante un breve momento, se imaginó a Sergei a su lado y se dio cuenta de que no lo veía como a un prometido. Sin duda, era guapo, tranquilo, adinerado y amable, pero la chispa que suele surgir al conocer a alguien amado no aparecía en su interior. Mientras Liosa dormía, pensaba en cómo su vida se había vuelto extraña y cómo el tiempo parecía volar sin que ella se diera cuenta. Poco después, Sergei llamó a la puerta. Liosa acababa de despertarse, y Olga se apresuró a arreglarse el cabello antes de abrir. Entonces, ¿vamos de compras? Preguntó Sergei. Sí, claro. ¿Sigue seguro de que es una buena idea? Vamos a hablar de tú a tú. Sería raro que la novia se dirigiera a mí como tú. No, no he cambiado de opinión. Sí, de acuerdo. Pero acordemos que no compraremos nada que cueste una fortuna. Bueno, no tienes de qué preocuparte. Piensa en estos regalos como una pequeña gratificación por haberme ayudado, dijo Sergei, guiñándole un ojo. Olga sintió una especie de pesadez en el alma. No estaba acostumbrada a que alguien le hiciera tales regalos y no quería acostumbrarse a ello. Se preguntaba por qué necesitaba todo ese lujo repentinamente. En su mente resonaban las palabras de los guijarros de las montañas, y se preguntaba si, por ser un hombre rico y aparentemente bueno, debería aceptar un cochecito nuevo para Liosa y ropa nueva y cara para ella. Se sentía avergonzada, como si todo a su alrededor fuera ajeno y le diera ganas de aullar a la luna. ¿Debería haber aceptado? Sergei le había dado la oportunidad de negarse, pero ahora Olga sentía que no podía dar marcha atrás, especialmente después de que él había invertido tanto dinero en ellos. Listo para conocer a mi familia, dijo Sergei con una sonrisa cariñosa. Estoy seguro de que te gustarán. Olga estaba preocupada, dudando de la realidad de todo aquello. Sergei, ¿estás seguro de que es un buen plan? Tu familia te estará esperando, se alegrarán de verte a pesar de que rompiste con tu prometida. Intentó disuadirlo, pero Sergei se mantuvo firme. Todo saldrá bien. Seguro que lo conseguiremos. Pero engañarás a tus seres queridos, a aquellos que confían en ti y te esperan con una mente abierta y sincera alegría por tu felicidad. Olga vio que Sergei estaba irritado y se dio cuenta de que no debía haber intentado imponerle su opinión. Si él había tomado una decisión, ella debería ayudarle a llevarla a cabo. Vamos. Hay un taxi esperando abajo, dijo Sergei. Olga asintió y descendieron. Al llegar, una mujer rubia de mediana edad se lanzó a los brazos de Sergei. Mamá, me vas a aplastar. Dijo Sergei tosiendo como si le faltara el aire. Has crecido tanto. Recuerdo cuando eras solo un bebé. Olga se dio cuenta de inmediato de que esa mujer era su madre. A un lado,
Había un hombre moreno con canas. Mamá, será mejor que conozcas a mi prometida y a nuestro hijo, dijo Sergei, señalando a Olga y a Liosa. Las mejillas de Olga se sonrojaron al ser presentada. Nunca antes había sido llamada, nuestra hija, por un hombre y, aunque sabía que era una puesta en escena, no podía moverse como hipnotizada. Se quedó mirando la espalda de Sergei hasta que él se volvió hacia ella. Esta es Olia, mi prometida, y Alexei. Olia, estos son mis padres, mamá Margarita Semyonovna y papá Vadim Konstantinovich. Hola, tartamudeó Olga. Dios mío, qué milagro, dijo Margarita, emocionada, mientras se lavaba las manos en un gesto de sorpresa y felicidad. Hola, Olenka, dijo Vadim Konstantinovich con una sonrisa seca. ¡Qué belleza eres! Claro que imaginé a la novia de mi hijo mayor, pero no pensé que sería una princesa tan delicada y sensual. Margarita Semyonovna soltó a Liosa de su abrazo y le dijo a Vadim. Mira esto, Vadik. Es como si hubiera vuelto al pasado, cuando mis hijos eran aún muy pequeños. Olga tembló ante la pregunta de la mujer y miró a Sergei. Él se dio cuenta de su incomodidad y respondió. Mamá, claro que no es mi hijo biológico. Es decir, lo es, pero no de nacimiento. Cuando conocimos a Olia, ella ya tenía a Liosa, pero el parecido es asombroso. Nunca he dejado de admirar a mi mujer. Basta de parecerse, ven a la mesa. Tomaremos el té, dijo Margarita Semyonovna, tratando de restarle importancia a la situación. El encuentro parecía ir relativamente bien, aunque la tensión seguía presente. El padre de Sergei la miraba con una ligera perplejidad en los ojos, como si sospechara algo. Era cierto que el dicho, el sombrero de un ladrón quema a un ladrón, se aplicaba a ella, y Olga sentía una creciente vergüenza por estar en una situación que sabía que era una farsa. Margarita Semyonovna llevó a Olga a la cocina, donde el dulce aroma de una tarta de manzana con canela y cacao con malvaviscos llenaba el aire. Aunque Margarita conocía las preferencias de su hijo, el olor hizo que Olga pensara intensamente en el hombre que había entrado en su vida de forma tan repentina. Bajó la mirada, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir, mientras el pequeño Liosa se despertaba y comenzaba a llorar en su cochecito. El bebé rasgaba el aire con sus llantos, preguntando a su madre. ¿Mamá? Lloraba, queriendo morder y explorar lo nuevo a su alrededor. Margarita, con interés, preguntó. Háblanos de ti, Olenka. No sabemos nada de ti. Sergei acercó el cochecito con el bebé, tratando de calmarlo, mientras Olga intentaba recomponerse para responder a las preguntas de la familia. Olenka, puedes darle cuajada de vainilla. No es demasiado dulce. Solía mimar a mis bebés con ella cuando eran pequeños. Dijo Margarita Semyonovna con una sonrisa materna. Sí, creo que puedes darle un poco. Gracias. Olga asintió mientras Sergei levantaba el cochecito para que Liosa pudiera sentarse cómodamente y se acercaba al grupo. A pesar de su curiosidad por las caras nuevas, Liosa aceptó a esta familia como propia. Margarita Semyonovna le sirvió golosinas y vertió jugo en un vaso con tubo para el bebé. Liosa, con las manos alrededor del vaso de cacao, comenzó a colocar cuidadosamente los trozos de pastel en su plato. Olenka, ¿qué pasó con el padre de Liosa? Preguntó Margarita Semyonovna, sentándose a la mesa. Olga, confundida, miró a Sergei, quien con una mirada le indicó que podía decir lo que quisiera. Decidió que, al menos en ese momento, no sería buena idea ocultar la verdad. Explicó que Sergei no había tenido tiempo de contarle a su familia sobre la muerte de su padre antes de presentar a su prometida. Él no nos necesitaba. Me dejó por culpa de los medios de comunicación, un error de mi juventud cuando le dije que esperaba un bebé. Él no volvió a mi vida, eso es todo, dijo Olga, encogiéndose de hombros. Es una historia triste, pero a veces las cosas pasan para mejor. Si no hubiera desaparecido de nuestras vidas, Sergei y yo nunca nos habríamos conocido. Concluyó su historia con una nota importante, reconociendo que conocer a Sergei había sido un verdadero milagro. Margarita Semyonovna se tapó la boca al escuchar la historia, y Liosa, repitiendo la acción, se rió y se dio una palmadita en los labios, olvidando que había una taza así en la casa.
No pasa nada, no te preocupes, dijo Margarita Semyonovna, tratando de calmar el ambiente. Liosa, no hace daño saber que esas personas existen. Olga vio cómo el ritmo irregular de la conversación se calmaba, pero no por mucho tiempo. Margarita Semyonovna sonrió y dijo: Aquí viene Petenka. Petia, lávate las manos rápidamente y únete a la fiesta del té. Sergei ha traído a su novia. Buenas tardes, una voz con suaves vibraciones comenzó a penetrar en la conciencia de Olga, llevándola al borde de la desesperación. Todo estaba mal, no debía ser así. Se le hizo un nudo en la garganta. No, semejante coincidencia era simplemente irreal. ¿Por qué Sergei no le había hablado de su hermano? ¿Por qué no le había mostrado una foto de él? Olga giró lentamente la cabeza hacia la puerta, boquiabierta. La encantadora novia de mi hermano, dijo Piotr, esbozando una sonrisa. Olga estaba al borde de las lágrimas y a punto de salir corriendo de la casa. Sentía que debería haber hablado con Sergei antes de llegar aquí. Estaba confusa y se dio cuenta de que no podía soportar más. ¿Te importa? Voy a salir un momento para lavarme la cabeza con agua fresca. Estoy un poco mareada, se disculpó, mirando al hombre. Piotr frunció el ceño, interpretando sus palabras como un deseo de intimidad. Petenka, acompaña a nuestra invitada a la salida y muéstrale dónde están el cuarto de baño y el retrete, mientras Sergei le cuenta cómo le va. Hace tiempo que no nos vemos, intervino Margarita Semyonovna. Piotr se levantó obedientemente de la mesa. Por favor, sígueme. Cuidarás de mí y preguntaremos a Marinov si tu hijo estará bien, le dijo a Olga, que exhaló y asintió con la cabeza antes de seguir a Piotr. El aroma de canela, mezclado con notas amaderadas, la estaba volviendo loca, evocando recuerdos del primer abrazo y beso con el hombre. Aquí tenemos el baño, a la derecha, dijo Piotr, pero el baño no estaba a la derecha. Olga, tambaleándose por la debilidad, casi chocó contra su pecho y quiso apartarse, pero él no se lo permitió. La agarró en un abrazo protector. Te dejaré marchar, pero te lo advierto de inmediato. Si le cuentas a alguien lo nuestro, te arrepentirás. No sé qué te unió a Sergei, pero es un buen tipo y no dejaré que le rompas el corazón. Si realmente le quieres, me entiendes, siseó. Olga no entendía cómo este hombre podía estar tan enfadado. Olga temblaba de ira y desesperación. Se rodeó los hombros con los brazos y se hundió lentamente en el suelo, sintiendo como sus fuerzas la abandonaban. Estaba completamente deshecha, exigiéndose a sí misma que no dijera nada a Sergei sobre lo que acababa de suceder. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero se apresuró a enjugarse, reflexionando si tal vez habría sido mejor no decir nada y dejar que todo se olvidara, como si nunca hubiera sucedido. Después de lavarse la cara con agua fría y tratar de calmarse, Olga regresó a la cocina. Se apresuró a tomar asiento, pues sus piernas temblaban. Piotr le sonreía mientras hablaba con su hermano, pero en cuanto Sergei la miró, su expresión se volvió sombría y frunció el ceño, como si ella fuera la causante de que él estuviera en una situación difícil con un bebé pequeño. Yuri empezó a llorar, y Oleg le ayudó a sacar al niño del cochecito, que pronto comenzó a arrastrar a Olga para explorar la casa. Ve a descansar después del vuelo. Yo me quedaré un rato con Liosa. Margarita Semyonovna la alcanzó. Estábamos pensando en poner el árbol esta noche, porque mañana es Nochevieja y aún no hemos hecho nada. Será estupendo. Me encanta decorar el árbol. Olga intentó mantener la conversación, pero lo que realmente deseaba era desaparecer y huir. Petionka, ayúdame a sacar el árbol y los adornos del desván y trae la caja con nuestros juguetes viejos. Yo jugaré con Aliosa, dijo Margarita Semyonovna a su hijo menor. Olga observó al hombre que estaba en la puerta, alto y corpulento. Ahora entendía por qué Sergei le resultaba familiar. Su hermano y ella compartían rasgos similares, aunque no tanto como su madre y Piotr, pero había una clara semejanza en los hábitos y en la expresión severa del rostro de Sergei y Piotr. Piotr apretó los dientes, añadiendo más tensión al ambiente ya cargado de Olga. Olga sintió que las palabras de la madre de Sergei la herían profundamente. Aunque no miraba directamente a Olga, podía sentir cómo su cuerpo se tensaba, y notó cómo apretaba los puños.
La impresión de que la tomaban por una cazafortunas la llenó de rabia, aunque trataba de mantener una sonrisa. Sergei la tomó de la mano y la llevó a otro lugar. Ella observó a su hijo Liosa, que jugaba con Rita sin prestar atención a los adultos. La idea de que esa mujer era en realidad la abuela de su hijo le provocó un nudo en el estómago. Olga estaba aterrorizada por la idea de quedarse a solas con Sergei. No sabía si debía contarle la verdad sobre su relación con su hermano, pero era importante que él supiera toda la verdad. Sin embargo, cuando pasaron junto a Piotr, se sintió mareada y, de repente, se dio cuenta de que pasaría una semana junto a ese hombre. La idea le causaba un dolor interno profundo. Olvidé advertirte de algo pequeño, susurró Sergei mientras salían del salón. Tendremos que compartir habitación, pero no te preocupes, dormiré en el suelo. Olga se sorprendió por la decisión de Sergei de dormir en el suelo, pero aceptó sin protestar. Entraron en una habitación grande, elegantemente amueblada, y Sergei cerró la puerta tras ellos. Olga se volvió hacia Sergei con una expresión seria. Sergei, tenemos que hablar, empezó ella, luchando por encontrar las palabras correctas. La verdad se le pegaba a la lengua y le costaba decirle lo que había estado guardando. La familia te ha acogido. Tu padre y tu hermano, no me hagas caso, dijo Olga, intentando evitar la conversación directa sobre lo que había pasado. Pero incluso tu hermano se emocionó. Era obvio que Petke estaba celoso de mi elección. Sergei sonrió ampliamente y se sentó en una silla, mientras Olga se abrazaba a sí misma, visiblemente nerviosa. El caso es que tu hermano Piotr de alguna manera me ofendió, dijo ella, notando la tensión en la expresión de Sergei. Sergei se enderezó, observando atentamente a Olga con una mirada que intentaba escudriñar su interior. No, no me ha ofendido. Hoy no, dijo Sergei, tratando de controlar sus emociones. Olga continuó, con la voz temblorosa. El caso es que Peter es el padre de Aliosa. Las palabras de Olga parecían sacudir a Sergei, quien se puso pálido, y ella también se sentía igual de afectada. No podía ocultar la verdad sobre el hombre que les había ayudado a ella y a su hijo, que les había dado cobijo y calor. Sí, y continuó Olga. Cuando hice unas prácticas en una gran empresa, conocí a un programador. Ahora me doy cuenta de que solo estaba jugando conmigo y fingía ser solo un programador. Pero ese no es el punto. Peter se convirtió en mi primer amor, mi primer hombre y el padre de mi hijo. Sin embargo, desapareció de mi vida como si tuviera miedo, o tal vez solo buscaba intimidad. Lo busqué desesperadamente, pero nunca me dijeron nada sobre él. Solo era una becaria en una gran empresa. Los compañeros de Peter me dijeron que estaba de viaje de negocios. Mis prácticas estaban por terminar y le escribí una carta, pidiendo a mis compañeros que le dijeran que estaba embarazada. Lo llamé por teléfono y le escribí mensajes, pero nunca contestó. Ahora nos hemos vuelto a encontrar, pero él no sabe que tú y yo solo hemos estado fingiendo. Me advirtió que no te rompiera el corazón. No sé qué hacer ni cómo seguir. Tal vez debería recoger a mi hijo y marcharme. Sergei exhaló profundamente, se rodeó la cabeza con los brazos y se balanceó en la silla, como si no pudiera creer lo que escuchaba. No entiendo lo que estoy oyendo, no entiendo cómo es posible, dijo Sergei. Kava dijo que había una posibilidad de que yo pudiera salvar a la madre de mi propio sobrino. Mi hermano es un imbécil. Y no sé si podré convencerlo de quedarse. Sergei levantó la vista hacia Olga, la miró intensamente, como si intentara ver dentro de su corazón. Sintió pena por ella porque sabía que no podía retractarse y avergonzar a su familia. No voy a huir, dijo Olga. Necesito saber la verdad. Vamos a asegurarnos de que tú y el bebé estén a salvo. Pero ahora no puedo dejarte ir a ningún lado sin saber a dónde irás, con un bebé. Por lo que me has contado, dime cómo puedo ayudaros a ti y a mi sobrino. Sergei, por favor, no quiero que me compadezcan, respondió Olga. No quiero lástima, no importa si Pedro es su padre o no, mi hijo es de mi sangre. No tienes que contradecirme ni decir tonterías si alguien menciona algo en la mesa de fiesta. Olga estaba preocupada porque ahora había un hombre que podría revelar la mentira, mostrando que su hijo, a pesar de estar rodeado de lujos,
era hijo de alguien con mucho dinero mientras ellos apenas se mantenían. No, mi hermano no bebe, dijo Sergei. Si quieres, hablaré con él. No, dijo Olga, abriendo los ojos. Prefiero que no. Que piense que lo nuestro es serio. Si vamos en serio, entonces decidiremos qué hacer. Sergei asintió, y aunque la preocupación no desapareció por completo, Olga se sintió un poco mejor. Un poco mejor debía de sentirse, al menos. Había sido sincera con él y le había contado la verdad, que Peter había decidido mantenerse alejado. A la larga, eso no afectaría a ellos, o al menos no debería. Tranquila, mamá no le haría daño a Alyosha si supiera que es su propio nieto. ¿Y tu abuelo? Dijiste que querías que lo conociera. El abuelo viene hoy. Está de vacaciones en el sanatorio y volverá a casa esta noche. Seguro que lo conocerás. Duerme un poco. Iré a ayudar a mi padre y a ver cómo reacciona mi hermano. De acuerdo, asintió Olga. Sergei se levantó del sillón y se sentó en el borde de la cama. La miró con tristeza. Siento haberte arrastrado a todo esto. Pero no lamento que estés aquí ahora. Al menos sé que mi hermano no es tan bueno como mis padres creen que es. Y me aseguraré de que mi sobrino y su madre no acaben en la calle. Gracias, susurró Olga mientras Sergei salía de la habitación. Completamente sola, Olga se derrumbó en la cama y lloró. Sus fuerzas parecían haberse desvanecido, como si la hubieran desgarrado por dentro y ahora no supiera qué pasaría a continuación. Cuando se despertó, ya estaba oscuro fuera. Se levantó de un salto, se miró en el espejo y bajó las escaleras apresuradamente. Probablemente Margarita Semyonovna pensaba que había dejado a su bebé y se había quedado dormida. Su cerebro estaba lleno de un miedo paralizante. ¿Qué pasaría si Sergei le contaba a todos la verdad y alejaban a Alyosha de su madre? El pánico se apoderó de ella mientras oía la voz de Peter a sus espaldas. Se dio la vuelta y lo vio a su lado, mirándola con desdén, como si fuera una enemiga del pueblo. ¿A dónde vas?, preguntó Peter. ¿Se enteró de todo? ¿Habló con Sergei? ¿Ahora tú y tu hijo seréis echados a la calle? ¿Es una repetición del día anterior o solo te echarán a ti? Sergei y mi padre están fuera por negocios. Mi hermano tenía que volver, pero se está retrasando. Así que tú y yo vamos a elegir un adorno para el árbol de Navidad. Los viejos se han estropeado. Yo no. Voy a hacer de canguro. Por eso, recoge y sal. Espera. No puedo ir contigo. Tengo que llamar a Sergei. Si tienes que llamar a Sergei, hazlo. Ten en cuenta que no esperaré mucho, dijo Peter, girando sobre sus talones y saliendo de la casa a toda prisa. Olga se dirigió a la cocina para no despertar a su hijo ni a su abuela, y marcó el número de Sergei. ¿Estás despierto? Siento haberme ido con el sanatorio. Mi padre y yo fuimos a recoger a mi abuelo. Lo siento, ni siquiera me despedí. Otra vez Sergei. Olga se dio cuenta de que todo estaba bien. No hacía falta que te disculparas, Peter me dijo que teníamos que ir a comprar adornos para el árbol de Navidad. ¿Es verdad?, preguntó con cautela. Sí, es cierto, respondió Sergei. Mamá preguntó por los adornos que habían estado guardados en el desván, pero ya no sirven. La pintura está descolorida y tiene goteras. No estoy seguro de qué hay dentro, pero mamá pensó que era mejor reemplazarlos y quería que tú eligieras unos nuevos. Olga entendía la necesidad de nuevos adornos, pero no comprendía por qué Sergei y su padre habían ido a recoger al abuelo en lugar de Peter. ¿No habría sido más natural que él fuera? ¿O era que su madre quería que ella se integrara completamente en la familia y empezara a convivir con todos? Pero si no quieres, puedes esperarme. Iremos juntos, dijo Sergei. Está bien. Estaré bien. No te preocupes, respondió Olga, aunque en el fondo sentía una fuerte emoción al saber que tendría que pasar tiempo con el hombre que la había traicionado a ella y a su hijo, que los había abandonado y ahora fingía que eran extraños. Olga miró una última vez al salón, donde Alyosha dormía dulcemente, y recordó la voz dura de Peter.
Un escalofrío la recorrió. ¿Cómo podía alguien ser tan insensible y cruel? Si Sergei le había pedido que fuera, era porque estaba seguro de que su hermano no querría hacerle daño ni averiguar nada sobre su falsa relación. Se puso el sombrero blanco como la nieve que había elegido con Sergei, se calzó las botas y sintió una fuerte emoción al saber que tendría que pasar tiempo con el hombre que le había causado tanto dolor. Pero, ¿sabía Peter que su hijo Alyosha le había entregado la carta o no? Olga se volvió de espaldas a la ventana y arrancó el motor del coche. Encendió la música y salió en silencio del patio. Al llegar a la tienda, no estaba ansiosa por elegir una joya. Más bien, estaba preocupada por las tareas de Nochevieja y miraba con inquietud los escaparates llenos de cosas inalcanzables para su modesto presupuesto. Olga llevaba 2 años sin montar un árbol de Navidad, primero estuvo embarazada y luego nació Alyosha, que aún era demasiado joven para celebrar la Nochevieja. ¿Cómo conociste a mi hermano?, preguntó de pronto Peter a Olga. Ella se estremeció mientras lo miraba, buscando en las revistas Forbes el nombre de un rico y exitoso soltero. ¿De qué otra manera podría haberlo conocido?, contestó ella, pero inmediatamente se mordió la lengua. No parecía tener intención de flirtear con su exnovio, aunque sus palabras podrían haberse interpretado así. No se podía considerar un coqueteo. Un hombre rico probablemente ya se había descolgado con desdén en su voz. Peter la miró, pero no parecía saber que Alyosha era su hijo. Sin embargo, eso ya no importaba. Peter se había rendido con ella, y con la ayuda de un niño, no iba a mantener a un hombre a su lado. Al menos desde su punto de vista, había algo de verdad en ello, aunque ella no sabía en ese momento que el padre de su hijo era un hombre rico y exitoso. Se había enamorado de un simple programador informático. Aunque había fingido hábilmente seducir al joven simplón, Peter permaneció en silencio, ocultando obstinadamente sus verdaderos sentimientos. Mantuvo la vista en la carretera, y Olga se alegró del silencio. Que pensara lo que quisiera, no importaba cómo la viera, nada importaba ahora. Huyó, cortó el contacto y decidió que era mejor estar así. En el hipermercado donde Peter la había traído, había una enorme sección de adornos navideños, resplandeciente con colores brillantes, guirnaldas, abetos artificiales, pinos vivos más modestos, y montones de juguetes. Ella quería cogerlo todo, pero en ese momento recordó que no tenía dinero. Sergei no le había mencionado nada al respecto, así que tuvo que volver a hablar con su ex sobre el presupuesto. ¿Por qué Margarita Semyonovna quería que yo eligiera los adornos? ¿Por qué no pudiste haber venido solo?, preguntó Olga, riéndose con ganas y encogiéndose de hombros. Ella quiere que te sientas parte de nuestra familia. A mamá le gustas. Aunque ella no. No entiende tu verdadera naturaleza, respondió Peter. Olga estaba dolida, pero se tragó las palabras, fingiendo que no le afectaban. Que pensara lo que quisiera. ¿Qué más le daba si no la reconocía? Por un momento se quedó aturdida al pensar que él también podría haber tenido una buena razón para hacerlo, pero se prohibió a sí misma pensar en cómo podrían haber resultado las cosas de otro modo. ¿De qué servía ahora intentar averiguar qué había pasado exactamente entre ellos? Recordando la combinación de colores del salón de su casa, Olga había elegido tonos delicados para la decoración. En Nochevieja, Olga llenó un carrito con globos de color azul y figuritas blancas como la nieve. Mientras recogía una de las cajas que se le había caído accidentalmente, ella y Peter chocaron sus frentes, ya que él se apresuró a hacer lo mismo. Sus miradas se cruzaron y los ojos de Olga se nublaron con recuerdos. La primera vez que se vieron, Olga corría por el pasillo hacia sus jefes con unos documentos en los que había encontrado un error. Peter también había decidido ayudarla. Se inclinaron y chocaron dolorosamente las frentes. Así comenzó su historia de amor. Así es como se suponía que iba a terminar, excepto que, de repente, Olga sintió un deseo desesperado de besar al hombre. Sin embargo, se contuvo, volvió a colocar la caja en su sitio y retrocedió unos pasos, probablemente decidida a guardar la compostura. ¿Cuántos adornos tienes para elegir? Quiero decir, ¿de qué tamaño es tu árbol?, preguntó, pero Peter ni siquiera se movió, como si no hubiera oído la pregunta. Olga tocó con cuidado el brazo del hombre, y él se estremeció, mirándola con el ceño fruncido,
probablemente recordando su primer beso, igual que ella. ¿Cuánto mide tu árbol de Navidad? Tienes que decidir cuántos juguetes llevar. ¿Necesitas guirnaldas, espumillón, lo que sea necesario? Si crees que es necesario, coge una cesta llena de juguetes, no serán demasiados. Cuando hay muchos, contestó Peter con una voz sorprendentemente tranquila, mientras asintió a algunos adornos en la sección de decoración, lo que le produjo la mayor satisfacción mental. ¿Quieres a mi hermano?, preguntó de repente Peter. Olga se estremeció al volverse hacia él, preguntándose si debía hablar de su amor por Sergei. Tratando de evitar responder directamente, Olga cogió la primera caja de luces que le llamó la atención. Mische, ¿me amas? La segunda pregunta fue como un golpe en la cabeza. Olga se dio la vuelta bruscamente, intentando comprender qué quería lograr con esas preguntas. No se le ocurría una buena respuesta. Cantó en su cabeza, ¿qué importa ahora? Me caso con tu hermano, tú y yo no podemos vivir con los recuerdos del pasado. Schul decidió que era más que suficiente, pero no podía pasar por alto los copos de nieve brillantes y las pegatinas para decorar puertas y ventanas. Pronto se acabó todo, y Peter pagó la mercancía en la caja. Olga hizo todas las maletas y se dirigieron a casa. Por el camino, Olga sintió una creciente excitación y el deseo de hacerle preguntas que le desgarraban el alma, preguntarle a Peter por qué había desaparecido, por qué la había abandonado y ahora de repente volvía a hablar del pasado. Sin embargo, sabía que no podía tenderle una trampa a Sergei. Una novia feliz no debería hablar ni pensar en su pasado, sino enfocarse en el presente y en cómo se sentía. Pero sobre todo, quería librarse de la compañía de Peter. Sus zapatos de tacón le jugaron una mala pasada en el sendero helado. Pensó que en un segundo aterrizaría con la nuca en alguna roca, pero se encontró en los brazos fuertes y seguros de un hombre de su pasado. Peter contuvo la respiración, mirándola con una ternura y anhelo inexpresables. Olga intentó moverse para enderezarse, pero él no se apresuró a ayudarla, permaneciendo inclinado sobre ella. Su corazón empezó a latir más deprisa. Peter se inclinó aún más, y el aroma a manzana y canela golpeó su nariz con un recuerdo doloroso tan familiar que Olga abrió inconscientemente los labios. Un poco más, y inevitablemente se habrían besado, pero entonces la puerta automática comenzó a retroceder, rompiendo la tensión con un tipo de juramento que ayudó a Olga a levantarse. Peter la miró con un desdén que parecía que ella fuera el principal enemigo de su vida. «Aléjate de mí», murmuró el hombre. Olga asintió, reconociendo que sería mejor para ambos. Se apresuró a entrar en la casa, dándose cuenta de que aún no podía mirar a Sergei a los ojos ni conocer a su abuelo. «¿Quién es ese de ahí?», preguntó Olia, saliendo al pasillo con su hijo, que señaló con el dedo a Olga y se echó a reír. «Mamá, ¿cómo es que tú y él no estáis cansados?», preguntó Olia, con voz agitada, tratando de recuperar la respiración mientras corría para igualar su pulso frenético. El encuentro con Peter seguía afectándola, haciéndola enloquecer por el hombre que una vez le había hecho tanto daño. Sí, con él no se cansaba. No era un chico cualquiera. Es tan tranquilo. Es tan inteligente. No sabes lo feliz que me has hecho. Finalmente tengo un tan esperado nieto. Los ojos de Margarita rebosaban lágrimas y Olga sintió el deseo de decirle que, en efecto, Liosa era su propio nieto. Sin embargo, se obligó a reprimir ese impulso, pues de hacerlo estaría tendiendo una trampa a Sergei y exponiéndolo a una falsa promesa, algo que no quería hacer. Claramente, Liosa no deseaba volver, tenía un montón de juguetes nuevos e interesantes que le entusiasmaban, y mostraba a su abuela con admiración. Debía sentir su propia sangre en algún rincón subconsciente. La puerta se abrió, y Olga se apresuró a salir al encuentro de Sergei. Como debe hacer una novia cariñosa, pasó volando junto a Peter y se quedó helada en el pasillo al ver al sonriente y bonachón abuelo que Sergei llevaba bajo el brazo. «Vamos, princesa», sonrió el anciano. «Sí, déjame, ¿me sostienes como a un inválido?». «Todavía soy grande», rió entre dientes Konstantin Fyodorovich. «Hola, soy Olia», contestó ella. «Deja que te abrace, Olia. Cuánto me alegra que haya aparecido una joven belleza en nuestra casa».
Mis nietos están tan obsesionados con el trabajo que no tienen prisa por formar una familia. Al menos uno de ellos se ha dado cuenta de que ya es hora de que haya una, dijo el abuelo con entusiasmo. Olga se acercó y abrazó al abuelo de Sergei, Vadim Konstantinovich, y se animó un poco. Miró a Olga con una sonrisa, que ayudó a Konstantin Fyodorovich a entrar en el salón. Aliosa corrió inmediatamente hacia él con un caballito de peluche. El abuelo le dijo, «Nena, llévalo a casa del abuelo». No podía privarles de tanta felicidad, pues Aliosa era su pariente. «Vamos a hablar con Sergei. Su familia tiene derecho a saber que Aliosa es de su propia sangre. Chicos de sangre, traed los adornos, vosotros pondréis y decoraréis el árbol. Olenka y yo prepararemos la mesa. Vadik y Konstantin Fyodorovich se encargarán de Aliosa». Los ojos de Margarita se iluminaron con calidez. «Sí, claro», asintió con cariño, mirando a su hijo que abrazaba a su bisabuelo. Mientras Sergei y Peter llevaban las bolsas con adornos a la casa y colocaban el árbol, las mujeres prepararon la mesa en el salón, colocando en el centro una tarta festiva, que fue un éxito. En el centro de la mesa había una tarta festiva que Margarita Semyonovna había conseguido hornear. En ese momento, Olga se dio cuenta de lo altos que eran los techos de la planta baja. Nunca había imaginado un árbol de Navidad tan grande, ni en películas ni en centros comerciales. Todos se sentaron a la mesa, y Konstantin Fyodorovich comentó. «¿Te has fijado en lo mucho que se parece Alioska al pequeño Sergei?», preguntó Margarita Semyonovna. Olga y Sergei se miraron mientras Liosa devoraba manzana y zanahoria ralladas con una sonrisa. Al parecer, ellos eran los únicos que sabían la verdad. «No es tan delgado, es un chico robusto», intervino Vadim Konstantinovich. «Grande o pequeño, no importa. Pero Mali se parece tanto a nuestros muchachos cuando eran niños». Margarita Semyonovna agregó. «No sé a quién se parece más, si a Petenka o a Sergei». Konstantin Fyodorovich canturreó mientras miraba disimuladamente primero a Olga y luego a Peter, como si sospechara que algo no estaba bien. Olga se sintió incómoda y, tras terminar su trozo de tarta, se apresuró a coger los adornos para colocarlos en el árbol. Cuando terminaron de decorar el árbol, Aliosa ya se había dormido en el sofá. Olga miró el reloj y se sorprendió al ver que ya eran más de las 12. «¡Qué belleza, Olenka! Tienes una excelente mano para la decoración», elogió Margarita Semyonovna. «Gracias, me alegro de que te haya gustado», sonrió Olga. «Es hora de que me vaya a la cama», dijo Margarita. «No hace falta, querida. Voy a apartar suavemente el sofá y me acostaré junto al niño. Pasarán un buen rato juntos. Está cansado. Y para mí, el bebé es una alegría». Peter tosió suavemente, mostrando su disgusto, se levantó y miró a Olga con enfado. «Esto está demasiado azucarado», resopló. «Me voy a dormir, mañana todos tendrán que trabajar duro». «Buenas noches, ha sido un placer conocerte, Olga». «Buenas noches», murmuró Olga. Sergei llamó a Olga después de Peter y le susurró al oído que Aliosa estaba perfectamente a salvo con su madre. No era habitual para él dejar a su hijo con otra persona por la noche, pero Margarita Semyonovna había insistido. El niño dormía dulcemente y Olga decidió no perturbar su sueño. Se acomodó en la enorme cama, sintiéndose un poco incómoda. Tal vez debería pasar al sillón. «Es tu habitación y eres la madre de mi sobrino», dijo Sergei con una sonrisa. «Lo siento, tenías que ir a comprar juguetes con mi hermano. Todo pasó muy rápido y no quería despertarte». «No pasa nada, no me ha molestado». «Lo mataría si lo hiciera», respondió Olga. «Creo que está celoso de ti», continuó Sergei. «No creo que esté celoso de ti, no lo creo. Más bien está enfadado porque estoy cerca de su hermano. El día ha terminado. Pronto todo quedará atrás. Buenas noches, Olga». «Buenas noches», dijo ella con una sonrisa. Por la mañana, Olga jugó un poco con su hijo y telefoneó a Galia, quien había intentado llamarla todo el día pero no había tenido tiempo de hablar con ella. «Hola. Podría darte una patada por estar haciéndome esto. Estoy preocupada por ella.
Ni siquiera me devuelve las llamadas, dijo Galia. Estoy bien, Gal. No te preocupes. ¿Y tu millonario? ¿Aún no me has enviado sus fotos?, preguntó su amiga. No es mi millonario, pero creo que tengo más problemas de los que pensaba, susurró Olga, y le contó a Galia todo sobre su llegada a la casa y el hecho de que Peter resultó ser un bastardo. Si yo fuera tú, iría tras Sergei para demostrarle que el mundo no gira a su alrededor, aconsejó Galia. Gracias por el consejo. Gali, creo que me las arreglaré, respondió Olga. Se desearon un feliz año nuevo y Olga apagó el teléfono. No quería hablar de Peter y, sobre todo, no quería seducir a Sergei para demostrarle algo a su hermano. Decidió llamar a su padre para felicitarlo por el año nuevo, ya que no había podido localizarlo antes debido a que aún no había restaurado su tarjeta SIM. Marcó su número y escuchó los largos pitidos antes de que su padre contestara. ¿Quién es?, preguntó Tom con voz de padre. Papá, soy Olia. Feliz año nuevo para ti. Olia. ¿Qué Olia? Olia, es bueno que me hayas llamado. Quería decirte que no podré ir a tu casa. Tanechka y yo nos reconciliamos y ella no quiere que vengas ni una semana, así que tendrás que arreglártelas de alguna manera. Ni siquiera se molestó en felicitarme, pensó Olga, tratando de encontrar alguna justificación para su padre, aunque fuera mínima. Apagó el teléfono y tragó saliva antes de apresurarse hacia la cocina. La mesa de Año Nuevo estaba encargada en el restaurante, pero la idea de que Marinov hubiera cocinado la comida la hizo sonreír. Ríe, bonachón desde la habitación, la llamó para que se acercara. Olenka, siendo tan amable, a mí también me gustaría decorar mi habitación. Y ahora todo el mundo está alborotando. No puedo pedir ayuda a nadie y me cuesta un poco andar lejos. Mis piernas no son jóvenes. En la esquina derecha del garaje hay una caja verde con viejas luces de Navidad y postales. ¿Me ayudarías a traerlas aquí? Luego me gustaría decorarlas bien. Me gustaría animarme un poco. Claro, ahora mismo las traigo, asintió Olga y se dirigió al garaje. Al abrir la puerta, se estremeció al ver que Peter estaba allí, como si hubiera decidido acosarla. ¿Por qué harías eso?, se preguntó, negando con la cabeza. No entendía por qué él estaba tan enfadado con ella y no quería comprenderlo. Desapareciste de mi vida, dijo Peter, acercándose a ella con una expresión de resentimiento. Te comportas como un niño pequeño herido que ha perdido su juguete favorito, ¿de verdad crees eso? Peter la agarró del brazo y la miró intensamente. Olga podría haberse ahogado en la profundidad de sus ojos, pero no se dio cuenta. Suéltame, dijo Olga, tratando de zafarse. Peter le sonrió con una expresión depredadora y ella volvió a tirar de su brazo. ¿Qué haces aquí, tontita? ¿Por qué me tomas el pelo? ¿Por qué intentas hacerme daño? Peter, di mi nombre otra vez, dijo ella, mientras él no soltaba su agarre, aunque lo aflojó un poco. Algo en el aire mantenía a Olga hipnotizada. Me envió aquí tu abuelo, dijo Peter, con una mirada que parecía querer decir más de lo que decía. Me pidió que encontrara las guirnaldas. No sabía que tú también estarías aquí. Hagámoslo fácil. Más simple. Solo ayúdame a encontrar la caja correcta y me iré. Qué coincidencia, mi abuelo también me envió aquí a por guirnaldas. Olga se sintió como si se hubiera estrellado contra un muro de ladrillos. Intentó salir nuevamente, pero fue en vano. ¿El abuelo de Sergei sospechaba algo y decidió emparejarlos con Peter? ¿Por qué reapareces en mi vida?, preguntó Peter, con una voz que hacía que las entrañas de Olga se retorcieran. Intentó una última vez liberarse del fuerte agarre, pero él no la soltó, y lo que es más, ella sintió que haría algo de lo que se arrepentiría si no lo hacía. Un segundo después, los labios de su antiguo amante la cubrieron con un beso emocionante y excitante. La cabeza de Olga dio vueltas inmediatamente, un escalofrío febril la hizo despertar, y las lágrimas acudieron a sus ojos. Olga rodeó el cuello del hombre con los brazos y le devolvió el beso como si fuera la última bocanada de oxígeno del planeta. Todas las ofensas se desvanecieron en ese instante. Te alejaré de mi hermano, susurró Peter,
con su aliento ardiente quemando la piel de su mejilla. Debiste haberlo pensado todo antes, y ahora es demasiado tarde, replicó Olga con resentimiento. Nos abandonaste a mí y a Aleskovsky. No me digas que es mi hijo, que no lo sabías, preguntó Peter, tratando de evitar mirarla a los ojos. ¿No recibiste mi carta? ¿De qué carta hablas? Tú misma me escribiste que habías encontrado a un hombre rico, me pediste que te dejara en paz. Cuando te escribí desde el hospital pidiéndote que vinieras a verme, no me dijiste nada sobre una carta en la que decías que Alexei es mi hijo. Mientras tanto, Peter apretó los dedos sobre los hombros de Olga y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Olga se dio cuenta de que habían sido separados por una estúpida broma del destino, una maniobra que les hizo creer que ya no se necesitaban. Pero, ¿quién podría haber ideado algo así? ¿Quién había usado su teléfono para enviarles ese mensaje? Vika mencionó que todos decían que una chica de la empresa, a la que le gustaba mucho el teléfono, lo había dejado sobre la mesa. En la voz de Peter, Olga percibió desesperación. Sergei y yo no tenemos nada. Tu hermano nos salvó a mi hijo y a mí en una noche helada y pidió un favor. No pudo traer a las novias a casa. Sería un error decirles la verdad ahora. Aún no sé qué hacer, pero no podemos incriminar a Sergei porque tus padres creen que somos novios. Novios, probablemente todos menos mi abuelo, Peter rió, tirando de ella para acercarla. Olia, ¿estás preparada para perdonarme por ceder a mis emociones? Desaparecí de tu vida. Janine dejó de querer a Petya, el programador que me volvía loco la primera vez que nos vimos. Además, tú y yo tenemos un hijo, pero, ¿qué pasa con nuestra situación con Sergei? Te das cuenta de que no será fácil explicárselo a tus padres, dijo Olga. Lo explicaremos y te prometo que todo irá bien. Mi Olga, estaba casi loco al pensar que te acostabas con él. Peter apretó más a Olga contra él, comenzando a besarla apasionadamente. De repente, sonó la puerta del garaje, y ambos se giraron bruscamente hacia ella, pero no había nadie, probablemente era el viento. Peter sonrió, tratando de restar importancia al incidente. Con todo el trabajo de decorar la casa y preparar una cena festiva, Olga no tuvo tiempo de hablar con Sergei. Aliosa estaba feliz jugando con sus abuelos, y hasta los rasgos severos del rostro de Vadim Konstantinovich se suavizaron, mostrando la influencia positiva que su nieto ejercía sobre él. A las 10 de la noche, Olga se apresuró a ir al dormitorio para ponerse un vestido de fiesta y maquillarse. Quería estar guapa para el hombre que había estado enamorado de ella todo el día. Cuando bajó las escaleras, Peter la miró con indisimulada adoración, pero trató de apartar la mirada para no avergonzar a su familia, que seguía pensando que ella era la novia de su hermano. En la mesa de Año Nuevo, mientras intercambiaban regalos, Margarita Semyonovna se levantó y se acercó a Olga. Olenka, eres una chica muy buena. Durante estos 2 días he llegado a quererte. Quiero darte nuestra reliquia familiar, un anillo antiguo que hemos pasado de generación en generación. Ahora es el momento de dártelo a ti. Olga se sonrojó al darse cuenta de la magnitud del gesto. Aunque le resultaba incómodo aceptar algo tan significativo sin ser completamente honesta, miró a Sergei, quien sonrió y asintió con la cabeza en señal de que debía aceptar el regalo. Ella tomó el anillo y se lo puso en el dedo anular. Gracias, susurró, mientras una lágrima se escapaba de sus ojos. Besó a la mujer en señal de gratitud. Sergei se levantó y comenzó a hablar, aunque sus palabras no eran materiales. Al principio quería daros lo que he traído, que encontraréis bajo el árbol, pero me di cuenta de que tenía un regalo mucho más significativo, dijo, sonriendo socarronamente y guiñando un ojo a Olga. Olga contuvo la respiración, emocionada. Escuchando las palabras de Sergei, pensó que en ese momento debería estar con el padre de su hijo. Se tapó la boca con la mano, jadeando. Konstantinovich abrazó a su esposa, mirando tenso a su hijo, mientras Sergei sonreía a Olga y le acariciaba el hombro. Petya llamó a su hermano, que se levantó de su asiento y se acercó a ellos. El caso es que estoy profundamente convencido de que el destino tiene sus propios caminos, empezó Sergei. Trató de hacerlo delante de mí, pero la verdad es que no sabéis que rompí con mi prometida Katia prácticamente justo antes de mi vuelo,
y luego salvé de la hipotermia a una encantadora desconocida y a su hijo. Olga necesitaba un techo sobre su cabeza y yo, una prometida. No pude evitar estar a la altura de sus expectativas. Temía ser el hijo que arruinara las esperanzas de mi familia, por lo que le ofrecí a Olga el papel de mi novia. Le ofrecí a Olga el papel de mi prometida, y una vez que estuvo en esta casa, se reunió con Peter y me contó la verdad. Las malas lenguas los han separado en el pasado, pero se siguen queriendo. La felicidad brilla en sus ojos, dijo Sergei, mirando a los presentes. Mamá, papá, abuelo, hermano, Olia. Siento este pequeño engaño, pero no me arrepiento. Nos ha hecho bien a todos. Aliosa es tu propio nieto por una razón, te diste cuenta de su parecido, aunque no se parezca a mí. Petya es el padre biológico del niño y el verdadero prometido de Olia. Sergei dio un paso atrás y Olga se levantó. Peter la abrazó de inmediato en un cálido abrazo de oso. Aliosa, hipnotizado por la escena, señaló a Petya con admiración. Vadim Konstantinovich llegó a tiempo para abrir el champán, deteniendo el ajetreo y besando y chocando las copas con vino espumoso. Olga deseó que Sergei encontrara la felicidad en el año nuevo, y su abuelo le guiñó un ojo, como si supiera todo desde el principio. Era evidente que Margarita Semyonovna y Vadim Konstantinovich encontraban difícil aceptar la verdad de la vida, pero miraban a Aliosa con cariño, llamándolo cariñosamente, nieto. Sergei le dio una palmadita en el hombro al abuelo. Nos golpeó a todos en el garaje, dijo Sergei. Aunque la caja con las joyas te la trajo tu padre por la mañana temprano. Olga se dio cuenta de que no fue el viento el que golpeó la puerta del garaje. Sergei la vio abrazando y besando a su hermano y entendió todo. ¿Y yo? Mi negocio es pequeño, dijo Konstantin Fyodorovich, encogiéndose de hombros. Lo sentí en mi corazón. Petya me estaba hablando de su amor, que lo había dejado sin muchas explicaciones. Y cuando vi a Olenka y la forma en que se miraban el uno al otro, lo entendí todo al instante. Pero sé que un amor así no se va en vano. Una chica tan bonita y honesta no podía traicionar a quien amaba. Eso es todo. Y con una sonrisa, Konstantin Fyodorovich empujó a su amigo hacia adelante, aceptando el amor y la verdad que finalmente habían salido a la luz. Marinov miró con cariño a ambos mientras el cielo fuera de la ventana se iluminaba con las chispas multicolores de los fuegos artificiales de Año Nuevo. «Feliz Año Nuevo», dijo Sergei, y todos le respondieron con una cálida felicitación de Año Nuevo. Los familiares llamaron a Petya para que buscara los regalos bajo el árbol. El hombre se separó vacilante de Olga, se acercó a su hijo y, mirándolo durante unos segundos, le susurró con una sonrisa. «Hola, hijo. Nunca dejaré que nadie vuelva a ofenderte». En ese momento, el silencio absoluto en la sala permitió que todos escucharan claramente sus palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría, exhalaron y comenzaron a abrazarse ruidosamente, felicitándose por la fiesta. La celebración estaba llena de felicidad y amor, y el ambiente festivo se hizo evidente en cada rincón. Mientras las primeras luces del Año Nuevo bañaban la sala con su brillo festivo, la alegría se extendía por cada rincón de la casa. La felicidad era palpable, un sentimiento compartido que unía a todos los presentes en un abrazo cálido de reconciliación y esperanza. Olga, con lágrimas aún frescas en sus ojos, se sintió reconfortada por el cariño que la envolvía. Sergei, con una sonrisa satisfecha, abrazó a su hermano, mientras Petya, por fin en paz, miraba a su hijo con orgullo. Aliosa, sentado en el regazo de su padre, miraba el bullicio de la fiesta con ojos grandes y curiosos. La vida había dado un giro inesperado, pero en ese momento, todo parecía haber encajado en su lugar. Margarita Semyonovna, con su carácter maternal y afectuoso, se acercó a Olga con una copa de champán en la mano. La mujer de cabello plateado, cuyos ojos reflejaban la sabiduría de los años, le dedicó una mirada cálida y sincera. Olga, querida, te agradezco por ser parte de nuestra familia. Este año nuevo no solo ha traído consigo un nuevo comienzo, sino también la certeza de que la familia es el mayor regalo que podemos tener, dijo Margarita Semyonovna con voz temblorosa pero firme. Olga tomó la copa con una mano temblorosa y brindó con Margarita, sintiendo la calidez de sus palabras resonar en su corazón. El anillo antiguo que le había regalado,
símbolo de la tradición familiar, le recordaba que, a pesar de las pruebas y tribulaciones, había encontrado un lugar al que pertenecer. Vadim Konstantinovich, con una expresión de satisfacción en su rostro, se dirigió a Petya y le dio una palmadita en el hombro. Me alegra ver que todo ha salido bien, hijo. A veces, la vida nos lleva por caminos que no entendemos hasta que miramos hacia atrás y vemos el propósito. Aliosa es un regalo para todos nosotros, y tú, Petya, has demostrado ser un padre digno, dijo Vadim, con voz profunda y emotiva. Petya asintió, sintiendo una ola de gratitud hacia su padre. Su corazón estaba lleno de esperanza por el futuro, y la reconciliación con Olga y Sergei le daba la confianza de que, juntos, podrían construir un futuro mejor para su familia. La música comenzó a sonar nuevamente, una melodía alegre que invitaba a todos a bailar y celebrar. Sergei tomó la mano de Olga y la condujo al centro de la sala, donde comenzaron a bailar con una gracia renovada. Los movimientos de ambos eran elegantes, reflejando no solo el amor que compartían, sino también el respeto mutuo que habían cultivado a lo largo de sus complicadas historias. Mientras bailaban, Aliosa, sentado en la silla de su abuelo, observaba con curiosidad. Vadim Konstantinovich le mostró cómo mover las manos al ritmo de la música, y el pequeño, con una sonrisa en su rostro, intentó imitar los movimientos, provocando risas contagiosas entre los adultos. Las horas avanzaban, y el reloj marcaba la medianoche. La casa estaba llena de voces animadas, risas y el tintinear de copas. Los regalos bajo el árbol fueron desenvueltos con entusiasmo, revelando obsequios pensados con cariño por cada miembro de la familia. Entre ellos, Olga encontró un paquete especial de Sergei que contenía un collar con un colgante en forma de corazón, una promesa de amor y compromiso renovado. Este es un símbolo de lo que hemos superado y lo que nos espera, dijo Sergei mientras le ponía el collar alrededor del cuello de Olga. Ella lo miró con emoción, agradecida por el gesto y la promesa implícita en él. El ambiente en la casa era mágico, con luces de Navidad parpadeando y un aroma delicioso de comida festiva que llenaba el aire. La mesa, cuidadosamente decorada, estaba repleta de manjares que todos disfrutaron mientras compartían historias y risas. A medida que avanzaba la noche, la familia se sentó alrededor de la mesa para una cena festiva que había sido preparada con amor y dedicación. Los platos estaban llenos de delicias tradicionales y cada bocado era un recordatorio del esfuerzo conjunto que había llevado a este momento. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ser parte de esta familia y por hacer que el año nuevo sea tan especial, dijo Olga, levantando su copa en un brindis. Sus palabras fueron acompañadas por un coro de felicitaciones y buenos deseos. Las conversaciones fluían libremente mientras se compartían recuerdos y se hacía promesas para el futuro. Margarita Semyonovna tomó la palabra para expresar su gratitud a todos por el esfuerzo y el amor que habían puesto en la celebración. La vida nos ha llevado por caminos inesperados, pero cada uno de nosotros ha jugado un papel importante en esta historia. Estoy agradecida por tenerlos en mi vida y por el amor que hemos compartido esta noche. Que el año nuevo nos traiga salud, felicidad y nuevas oportunidades para crecer juntos, dijo Margarita, con lágrimas de felicidad en los ojos. Olga, con el corazón lleno de gratitud, miró a su alrededor. La familia reunida, el calor de la celebración y el amor que la rodeaba le daban una sensación de pertenencia y alegría que no había experimentado en mucho tiempo. El tiempo pasó volando mientras la noche se llenaba de juegos, historias y risas. Petya y Sergei, al ver el feliz rostro de Aliosa, supieron que la decisión de estar juntos y enfrentar el pasado había valido la pena. El reloj marcó las primeras horas del nuevo año, y el aire se llenó con el estallido de fuegos artificiales que iluminaban el cielo en un espectáculo de colores y luces. La familia salió al jardín para ver el espectáculo, abrazándose y felicitándose mientras las explosiones de color reflejaban en sus rostros. Olga se dio cuenta de que había encontrado un nuevo comienzo en el año nuevo, un comienzo lleno de amor, esperanza y la promesa de un futuro brillante. Mirando a Sergei, a Petya, a Aliosa y a los demás miembros de la familia, supo que, a pesar de las dificultades que habían enfrentado, el amor y la familia eran los verdaderos tesoros que habían encontrado. Mientras se abrazaban bajo el cielo iluminado por los fuegos artificiales, todos supieron que este año nuevo sería el comienzo de una nueva etapa, una etapa llena de amor, entendimiento y la promesa de un futuro lleno de alegría y felicidad. La noche terminó con una sensación de plenitud y esperanza,
Y cada uno de ellos se fue a dormir con la certeza de que, a pesar de las pruebas del pasado, el futuro prometía ser brillante y lleno de amor. Y así, el año nuevo llegó con una nueva luz, una luz que iluminó el camino hacia un futuro lleno de amor y reconciliación. Olga, Sergei, Petia y Aliosa, junto con el resto de la familia, sabían que el año que comenzaba les traería nuevas oportunidades y la posibilidad de construir juntos un futuro lleno de felicidad.